Sí, licenciado. Les comentan a sus otros compañeros de que estas reuniones que yo estoy haciendo las estoy grabando, pero yo lo que hago es que las subo a YouTube, luego se las comparto, pero no se las voy a compartir ahora, tal vez en la noche, porque ahorita tengo un compromiso que me urge hacerlo, entonces les comentan ahí en el grupo, oigan, muy bien, entonces, sigamos, estábamos en el gráfico de, estoy aquí, en el gráfico de la ojiva mayor que, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla? El ejemplo, Sí, el mouse, ¿lo ven? sí. Muy bien. Vamos a graficar la ojiva mayor que, diagrama de líneas determinado por los límites reales superiores y la frecuencia acumulada en este caso. Fíjense bien, frecuencia acumulada es más utilizada en porcentajes, dice. Por eso pongo porcentajes aquí. Entonces, ¿qué va a ir en la ojiva mayor que? ¿Qué iba en el ojiva menor que en el eje X o en los límites Los reales? límites reales superiores. No, en el ojiva menor que les pregunto. ¿Qué iba aquí? ¿Límites reales qué? Inferiores. ¿Y ahora qué va? Reales. Reales superiores. Muy bien. Personal. Y en los IVA menor, ¿qué iba en Todo, en el todo eje caso. Y? Le encontramos. La La frecuencia frecuencia Es de, acumulada. es acumulada. y en los IVA mayor, ¿qué va? La frecuencia. Semana 2, diapositiva 24, se los leo. Todo el párrafo. La frecuencia Vamos a ver. Por el relativa contrario, serán porcentual. impuestos Dígale a su compañero personales. que, por Aquellos favor, apague el micrófono, jóvenes. Jóvenes, en el eje Y va la frecuencia relativa porcentual, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, Ahora, entonces, ¿cuál es el máximo de la frecuencia relativa porcentual? Pues es 100%, por eso yo pongo 100%. Luego 96%, 89%, 82% y así sucesivamente, hasta llegar al 0%. Ahora, en los límites reales superiores sería el primero, 19, aquí pongo el 9.5 jóvenes, pero aquí la frecuencia de 9.5 es 5. Aquí yo no sé por qué puse de esta forma. Voy a borrar esto mejor. Aquí no es 9.5. Miren, ven. 8%, perdón. Fíjense bien, jóvenes. Para 19.5. Para 19.5, jóvenes. ¿Cuál es su frecuencia relativa porcentual, jóvenes? Aquí está. 8%. No lo puse en línea. 8%, ¿verdad? Pero siempre yo les digo que ustedes lleguen aquí al 0%, ¿eh? Siempre lleguen ustedes al gráfico que llegue al 0, aquí al 0, ¿eh? Que llegue a 0 aquí. A 0. Entonces, para 19.5, ¿cuál es? Estos son los límites reales superiores, acuérdense, límites reales superiores. Para 19.5, ¿cuál es su frecuencia acumulada? Relativa, 8%. Para 29.5, ¿cuál es su frecuencia acumulada? 41. 31. 41 y así sucesivamente para 39.5, 59 y así. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el gráfico de la ojiva mayor que? La ojiva menor que era de arriba hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Jóvenes, la ojiva menor que era de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Sí, Y sí, la mayor que, ¿de dónde va a ir? ¿De abajo hacia? de abajo hacia arriba. Arriba. Muy bien, jóvenes, muy bien, excelente. Entonces va a ir así. Va a venir de esta forma, va a llegar aquí, luego va a pasar aquí, luego va a pasar aquí, luego aquí, luego por acá, luego va a llegar aquí, y luego finalmente va a morir aquí. Muy bien, entonces para la última, fijémonos bien, para el 79.5, nada más que aquí no está en línea, para 79.5, ¿cuál es su frecuencia acumulada? Pues 100%, El ¿verdad? 100%. Muy bien. Y así se construye la ojiva mayor que, joven.
¿Verdad que estos conceptos de tabla de frecuencias y los gráficos ya los tienen más o menos claros, jóvenes? Sí, Lick, para mí está claro todo esto de gráficas. Sí, ¿verdad? Muy bien. Como son las 9:40, yo les dije que hasta las 10. ¿Quiere que sigamos con las medidas de tendencia central, joven? Con la media medial y boda. Sí, pero escuchen, en las medidas de tendencia central está la media aritmética y está la media ponderada, jóvenes. Dentro de la media está la media aritmética y la media ponderada. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen? ¿Seguimos o cómo hacemos? Aún faltan 20 minutos, no sé si usted lo puede explicar. Sí, para mí, por mí no hay problema. Entonces, Sí, sigamos con explícalo, Lick. medidas de tendencia Y central. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí las diapositivas. No sé si ustedes tienen estas mismas diapositivas. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Esta yo las descargué. Ah, pero esta no me gusta cómo les explican aquí. No me gusta cómo explican aquí. Me gusta cómo lo explican en bioestadística, las medidas de tendencia central. Si ustedes no tienen ese PDF. Vamos a ver. Pero es lo mismo, es lo mismo. Denme un momento, ya vamos a proseguir. ¿Dónde estaban las medidas de análisis cuantitativos? Denme un momento, por favor. Pero vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Denme un momento, ya vamos a seguir. Estoy abriendo el documento. Jóvenes, todos ustedes son de periodismo, tengo entendido, ¿verdad? No, Lick. Derecho. Trabajo social. Ah, no son de periodismo ustedes, entonces. No, Lick, aquí ya estamos combinados. Pero hay de periodismo también. Yo pensé que eran de periodismo, pero qué raro, porque la clase de introducción a la Aquí estadística creo que social vemos para de todo periodismo. porque yo soy de pedagogía. Igual, Lick. Igual yo, colega. Pues hay de todo, entonces. Denme un momento y vamos a seguir. Ah, por aquí viene. Jóvenes, es que en sus documentos, en sus documentos ahí para estudiar esto de la de medida de tendencia central, no está bien explicado. Para los de bioestadística sí les compartieron un documento más explicado. Si me dan chance, yo les voy a pasar este documento PDF ahora. El año recibe el poder ¿Sí? en forma de Sí. dinero efectivo. Ok, fíjense qué es lo que pasa aquí. Vamos nosotros a introducir conceptos muy importantes como análisis de datos cuantitativos, estadísticos, son medidas. Ah, no están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, yo sí la estoy viendo. Ah, pero no miran el mouse. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Análisis de datos cuantitativos. Repito, este PDF, denme chance, yo se lo voy a pasar porque está más explicado que el de ustedes. ¿Sí? Ahora, estadísticos son medidas que describen una muestra. Escuchen bien, estadísticos son medidas que describen una muestra. Medidas de tendencia central. Primero vamos a ver ahorita las medidas de tendencia central. Después, en otra clase que yo les dé, o si nos miramos en la U, vamos a ver las medidas de posición. Ahorita concentrémonos en las medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central, ¿qué tenemos, jóvenes? Tenemos la media, son aquellos a los que los datos parecen agruparse, dice. ¿Y qué tenemos en las medidas de tendencia central? Tenemos la media, la moda y la mediana. Pero dentro de la media nosotros tenemos dos medias muy importantes que vamos a conocer, como es la media aritmética y la media ponderada. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué sigue? Media aritmética, dice. Se define como la suma de los casos favorables dividida por el número total de los casos comprendidos. La media es el valor promedio de la distribución. Ejemplo, perdón, fórmula.
¿Cómo es la fórmula de la media? ¿Cómo la representamos? Como X barra. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, Lick. X barra. ¿Qué va a ser X barra? Así representamos la media aritmética. Pongan atención a esta fórmula. Va a ser igual a X sub 1 más X sub 2 hasta X sub n. Estas son el número de observaciones que nosotros vamos a tener. ¿Divididos entre quién? Dice la media. Ah, divididos entre n. ¿Y a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a la sumatoria de los xi divididos entre n, donde xi es el dato i y n es la cantidad de datos, es decir, n es el tamaño de la muestra. Muy bien, para que tenga más claro esta fórmula lo vamos a ver en el ejemplo para aclararla. ¿Cómo se le conoce a este símbolo que tengo aquí yo? Se le conoce como sumatoria de los x sub i. Muy bien, se le conoce como sumatoria de los xi. Ahora, hagamos un ejemplo pequeño, jóvenes. Dice, sea X el tiempo que tarda en horas un grupo de 4 estudiantes en realizar una actividad cuyos valores son 2, 4, 3 y 5. Pregunta, ¿a qué es igual el tamaño de la muestra aquí, jóvenes? 4. 4, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Son 4 estudiantes. Entonces, como es 4, ustedes van a decir, ah, 4 estudiantes, voy a contar si es cierto. 1, 2, 3, 4. Ah, sí, son 4. Ahora bien, ¿cuál es el valor de X sub 1 aquí, jóvenes? 2. El de X sub 2, Creados en el Cuatro. ejercicio del 4. el de X sub 3, 3, ¿verdad? 3. Y X sub 4, 5. Como N Cinco. es 4, entonces llegamos hasta 4. Entonces, calculemos la media aritmética. Entonces, estamos jóvenes con el concepto de media aritmética. Luego les voy a poner otro ejemplo de media aritmética. Entonces, la media aritmética se calcula de la siguiente forma. ¿Qué dice la fórmula, jóvenes? X barra va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria de todos los datos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Jóvenes? A la sumatoria de todos los datos sobre Sería el 2 tamaño de la muestra. 4 más 3 más 5 divididos entre quién? El tamaño de la muestra, que es 4. Entonces, sumemos 2 más 4, 6. 6. 3, 9, 9. 5, 14. 14. 14 entre 4, 3.5. 3.5 horas. Aquí vamos a introducir otro concepto, jóvenes, y les voy a decir que cuando estemos en las medidas de tendencia central, tenemos que dar las interpretaciones. ¿Qué significa este 3.5 horas? En promedio, este fue el tiempo que tardaron los estudiantes en realizar una actividad. Mire, jóvenes, esa sería la interpretación. En promedio, los estudiantes, los 4 estudiantes que se tardaron para realizar esa actividad fue de 3.5 horas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la interpretación. ¿Me entienden? Sí, Lick. Ese es el promedio que tardaron los 4 estudiantes en realizar esa actividad. 3.5 horas se tardaron. Entonces, ya conocemos este concepto de media aritmética, ¿verdad? Entonces, aquí hay otro, ¿eh? Los pesos de 6 amigos en kilogramos son 84, 91, 72, 68, 67, 78. El peso promedio es, vamos a calcular. Pregunta, ¿cuánto es el tamaño de la muestra aquí, jóvenes? 6. 6. 6. ¿Y cómo van a calcular el promedio? ¿Qué van a hacer? Sumar todos estos datos. Sumar todos los datos sobre el tamaño de la muestra, que sería el 6. Muy bien, entonces, ¿cómo sería? Calculémoslo aquí. Sería, la suma sería, la media sería, la suma de todas las observaciones sería, el primer X1, ¿cuál sería? 84, X2, 91, y así sucesivamente. 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más 78 divididos entre 6. ¿Y esto a qué va a ser igual? El numerador me da 480 dividido entre 6, pues va a ser 80 kilos. ¿Qué interpretación tenemos aquí? Que en promedio, los 6 amigos, en promedio, los pesos de los 6 amigos en promedio pesaban 80 kilos en promedio del total de los 6 que tenemos aquí. Y esa sería la interpretación. 80 kilos pesaban en promedio los 6 amigos que tenían estos pesos en kilogramos. Me voy explicando, jóvenes, hasta aquí. Sí. Jóvenes, así se calcula la media aritmética. Me voy explicando. Sí, le vamos entendiendo. Muy bien, me van entendiendo, ¿verdad? Excelente. Entonces, ahora,
Les iba a hacer otro ejemplo de media aritmética, pero creo que ya tienen más o menos claro el concepto, ¿verdad? Sí, Ligue, ya está fácil. Calcula la media aritmética, la suma de los datos, los divide entre el tamaño de la muestra y así. Y la interpretación depende de lo que estén interpretando, lo que les digo en el ejercicio, si peso en horas, si peso de alguna enfermedad o tiempo en horas que se tarda en realizar cualquier actividad, ¿sí? Ahora, vamos a introducir otro concepto muy importante que se llama la media ponderada. Cuando se agrupan los datos en una tabla de frecuencias sin construir intervalos, se calcula la media aritmética ponderada. Aquí pusieron media aritmética, es la media ponderada aquí. Se calcula la media ponderada, mediante la siguiente fórmula. Fíjense bien, la fórmula de la media ponderada es diferente a la fórmula de la media aritmética. ¿Qué tengo en la media ponderada? Siempre tengo la X barra, va a ser igual a X1, que son las observaciones, multiplicado por los F1. ¿Pero qué son los F1? Son las frecuencias en este caso. Entonces sería, la media sería X1 por F1, más X2 por F2, más XN por FN, dividido entre el tamaño de la muestra, que es N. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser la sumatoria de los X sub I por los F sub I divididos entre N. Donde X sub I dice es el valor de la variable con frecuencia absoluta F sub I o frecuencia simple. Frecuencia absoluta o frecuencia simple F sub I. Y además, fíjense bien que el tamaño de la muestra aquí ya es diferente a la media aritmética porque el tamaño de la muestra va a ser la sumatoria de todas las frecuencias. ¿Me explico con este concepto, jóvenes? Más adelante lo vamos a entender cuando hagamos el ejemplo ahorita. ¿Hacemos el ejemplo? Sí. Sí. Muy bien, hagamos el ejemplo entonces. Entonces, sea X dice, fíjense bien, aquí tienen que poner mucha atención. Sea X el número de hijos. Los X van a representar los números de hijos de los empleados de una organización, los cuales se presentan en la tabla. Entonces, para el número de hijos nosotros tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 hijos. 0, 1, 2, 3, 4. 5 sería con el 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la frecuencia? La frecuencia aquí ya nos la dan. Nos la dan esta frecuencia y dicen, para 0 hijos teníamos la frecuencia de 1. Para un hijo teníamos la frecuencia de 2. Para 2 hijos teníamos una frecuencia de 4. Y así sucesivamente. Ahora hagamos aquí, ¿ven? ¿A qué creen ustedes que es igual el tamaño de la muestra, jóvenes? A la sumatoria de todas las frecuencias. ¿Y a qué es el tamaño de la muestra aquí? ¿A qué es igual, jóvenes? A 10. 10. ¿Por qué A 10 vemos? 1 más 2, 3. Porque se suma todo. 4, 7. Más 2, 9. Más 1, 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ahora, ¿qué representa el número de hijos, jóvenes? ¿Qué variable representa? Los X sub 1, ¿verdad? Los X sub I, ¿verdad? Sí, Entonces los ustedes, X. Entonces sería la primera multiplicación, X sub 1 por F sub 1. ¿Quién es X sub 1, jóvenes? 0, ¿verdad? El 0 y el Cero. Y F sub 1 es 1, ¿verdad? Sí. Ahora, 0 por 1, 0. 0. 1 por 2, 2. 2 por 4, 8. 3 por 2, 6, 4 por 1, 4. Ahora, ¿cuál es la sumatoria de los X sub I por F sub I aquí, jóvenes? 20. 20. Sumemos 0 más 2 son 2 más 8, 10, más 6 son 16, más 4 son 20. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la media ponderada? La media ponderada. ¿Qué dice que es igual a media ponderada, joven? X barra va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias de los X sub I por las frecuencias divididos entre N. Pero N, ¿quién es? La sumatoria de las frecuencias simples o absolutas, que es 10. Ahora, ¿a qué nos dio igual la sumatoria de los X sub I por F sub I, jóvenes? 20. A 20, muy bien. Ponemos 20 y lo dividimos entre ¿quién? Entre N, 10. que es la sumatoria de los F sub I, que es entre 10, ¿va? Entonces sería 20 entre 10 va a 2. ser igual a 2 hijos. ¿Cómo interpretamos estos 2 hijos, jóvenes? En promedio teníamos 2 hijos de los empleados de una organización, ¿ve?
del número de hijos que teníamos aquí. En promedio eran 2 hijos de todos estos empleados, de los empleados de esta organización. En promedio tenían 2 hijos. Entonces, después seguiría el concepto de mediana, pero eso lo vamos a ver otro día, jóvenes, porque ya creo que ya termina la hora. Entonces, después les voy a hacer otro ejemplo de media ponderada, jóvenes, para que ustedes identifiquen a qué le van a llamar X sub I y a qué le van a llamar F sub I, porque ese concepto sé que todavía tienen que tenerlo más claro, porque en este ejemplo ya lo dan. A veces no lo dan y ustedes tienen que decir cuál será la variable X y los F sub I aquí. Estoy confundido. Entonces, eso lo vamos a ver cuando nos miremos el miércoles en la universidad. El miércoles a las 7 de la mañana sería entonces. Jóvenes, grabé esta clase. Sí, Sí, Lick, sí la está grabando. Mande, ¿qué me preguntaba? El miércoles, Sí, sí, va a ser a las 7. ¿pueden ustedes decir Miércoles a las 19. 9? Yo puedo a las La 7. verdad que yo no, licenciado, porque yo tengo clases. Solo podría el martes de 2 a 4. Sí. El martes, De 2 a 4, ¿no dijo usted? bueno, si los demás pueden, el martes de 2 a 4. Sí, porque yo tengo todas mis clases en la mañana hasta la 1. Salgo de la última. Igual, Nos yo- organizamos por el grupo, licenciado. Recuerde que no todos los compañeros también se conectaron. bueno, jóvenes, miren, la verdad es de que yo a las horas que yo les digo que yo puedo, en realidad tengo otros compromisos, pero yo hago lo posible por trabajar con ustedes, pero yo ahí ya no puedo hacer nada. Si unos pueden y otros no pueden, yo más bien, yo estoy haciendo todo lo que puedo, pues. Entonces sería decidirnos uno de esos 2 días. Sí, es que la verdad, si yo les digo que va a ser el miércoles de 8 a 10, es porque si pueden unos ese día, pues yo ahí ya no puedo hacer nada, y otros no pueden, no puedo hacer nada, porque no. Sí, me explico, ¿verdad? Solo que ahí no habláramos en el grupo y quien vote por la mayoría, pues ese día se va a hacer. Bueno, claro, eso los iba a decir. Hablen en el grupo y si puede la mayoría a tal hora, entonces a esa hora va a ser. Sí, está bien. Ahí vamos a hablar en el grupo. Bueno, jóvenes, entonces ahí vamos a ir hablando, jóvenes, porque yo tengo otros compromisos, entonces yo les voy a ir proponiendo ahí, pero vayan hablando en el grupo, ¿quiénes pueden? De 8 a 10 el miércoles, les dije, ¿verdad? Sí. Y el martes de 2 a De 2 4. a 4. Sí. O el martes, no sé si sería mejor de 3 a 5, como gusten ustedes. Ahí hablen en el grupo, jóvenes. Lick, Sí, está bien. Así una quedamos, pregunta. jóvenes. Entonces el Pasen- martes queda de 3 a 5. Sí, mejor de 3 a 5 y el miércoles Solo por de el 8 a Congreso. 10. Licenciado, y si quedamos Pero así, el aula va a ser la misma que está ahí en la forma 03. Exacto. ¿Cuál aula? Lick, ¿Qué pero aula? si sería el martes, yo tengo clases de 4 a 5. Entonces tendríamos que ver en el grupo, ponernos todos de acuerdo mejor. Exactamente. Y de 2 a 4 no dijo, ese miró bien el horario. A usted le queda bien porque cuando Sí, salga porque de es que esta es clase que va yo a el la martes otra. tengo un compromiso, jóvenes, y no sé a qué hora voy a salir. Yo creo que voy a salir por Exacto. 1:30, 2. Entonces, pero miren, ve, como yo tengo un compromiso el martes, yo les voy a ir avisando, jóvenes, porque la verdad es que ese compromiso tengo que cumplirlo, pues, porque me urge. Entonces, ahí vamos a ir hablando, jóvenes. Propongan de 2 a 4 el martes y de 8 a 10 el Bueno, dos miércoles. sería. Sí. Vaya, pues. Lick, una pregunta. Sí. ¿Nos puede hacer el favor de pasarnos todos sus documentos que semana utilizó uno, para esta clase? Es que Eh, realmente Aquí explica está. mejor estos Diapositiva documentos que los que están 25, subidos último párrafo. al campus. Que les Como pase el dice. principio, Sí, puede sí afirmar puede, que por los favor. impuestos Sí, pero me personales dan tiempo, yo son lo puedo pasar después, subjetivos, jóvenes, porque ahorita voy a pero estar bien no ocupado. pueden En la noche, tal vez los paso siempre y los videos los voy a pasar a YouTube para pasárselos a sus compañeros. Los voy a pasar a YouTube, luego se los paso a ellos. Puede ser en la noche o mañana por la mañana. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, Gracias. jóvenes, éxito, jóvenes. Tengan buen Gracias. día, jóvenes. Igualmente, Lick. Feliz día. Cuiden, jóvenes. Bueno, está bien. Buongiorno. A la tarea, jóvenes. Pasen la chepia mejor. NO, NEL.